Bueno, muy buenas tardes. Gracias por asistir y bienvenidos a la presentación de este libro de Rafael Feito, que hace una escuela como tú en un siglo como este, que acaba de editar Libros de la Catarata. A mí la verdad es que me escribió Mercé, por amistad, por ser autor de La Catarata, por diversas cosas, y me dijo, oye, tenemos un libro muy interesante de Rafael Feito y me gustaría proponerte que hicieras un prólogo para el libro. Y yo le dije, bueno, a Rafael Feito le conozco, le aprecio, le valoro bien y, por tanto, no conozco el libro, pero supongo que estará bien para poder decir algo. No me suele gustar hacer prólogos de esto es un poco de, bueno, de aliño. A veces se encuentra uno con esa obligación, porque así es la vida, ¿no? Pero me suele gustar más cuando tienes algo que te permite decir algo que te apetece del libro. Y entonces, pues fue lo que ocurrió en este caso. Le dije, mira, yo a priori me parece muy bien. Digo, se lo has preguntado a Rafael Feito, a ver si, en fin, él va a decir, joder, ese no le quiero yo prologando un libro, que también puede pasar, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que me dijo, sí, no, Rafa está encantado si lo haces. Y digo, bueno, pues nada, pues vamos adelante. Y entonces me mandaron el libro. Como le estábamos comentando, debí ser no sé, el tercer o cuarto lector, pues supongo que tú se lo darías a alguien y en la editorial alguien le echaría un ojo, no sé si se lo leería entero o no, pero tal, y después ya sí que me tocó a mí. Me llegó en Word, no en PDF siquiera ni nada, un poco como había salido yo supongo de tu pluma, y ahí me lo leí y entonces ya hice el prólogo y tal, y luego aquí así no lo he leído, pero supongo que es fiel a lo que recibí, por tanto que el prólogo sigue teniendo sentido, ¿no? Entonces la verdad es que debo decir que para mí fue un trabajo agradable, porque a veces no saco tiempo como quisiera para este tipo de cosas y sin embargo lo leí con gusto y con ganas. Primero por la obligación que tenía, obviamente, yo suelo ser voluntarioso en eso y si me comprometo a algo procuro hacerlo, pero en segundo lugar porque el libro me fue enganchando en las cosas que planteaba, ¿no? Y entonces fue un trabajo, como digo, agradable, ¿no? A Rafael Feito yo le conozco hace tiempo, no es de mis amigos íntimos así, pero nos conocemos y como decía antes, yo siempre he valorado mucho su pensamiento y me parece que es una persona con bastante libertad intelectual para poder hablar y escribir de las cosas de acuerdo con lo que él cree que son las cosas, y debo matizar, pero no es porque crea, porque tenga solo creencias, sino porque después de trabajarlas y de manejar muchas fuentes y de manejar muchos informes y muchos proyectos, resultados de investigación, etcétera, que los va mencionando en el libro, pues él elabora unas conclusiones sobre los temas que trata y las expone con bastante libertad. Y hay veces que expone algunas cosas que no son precisamente, en fin, sencillas o que no necesariamente reciben aplauso generalizado. O sea, no le importa meterse en polémicas siempre que crea que la polémica merece la pena y que tiene sentido el debatirla, ¿no? Entonces el libro, desde ese punto de vista, cuando yo lo fui leyendo, pues no me sorprendió, debo decirlo. Me sorprendieron algunas de las cosas que decía, pero no el carácter del libro, porque refleja esa manera suya de trabajar y de actuar, ¿no? Entonces el planteamiento de Rafa es, bueno, la pregunta lo ilustra perfectamente. Yo la pregunta la asocio más a la canción de Burning que a la película, porque la canción la tengo más presente, Mujer Fatal, que hace una chica como tú en un sitio como este, etc. Y la verdad es que lo que él plantea es exactamente lo que dice la pregunta, ¿no? Es decir, bueno, esta escuela que se creó en un contexto diferente, en un contexto social, político distinto. Hay un libro muy bonito de un investigador inglés que se llama Education as State Formation, ¿no? Entonces, que mantiene la tesis de que la educación es un elemento
de construcción del Estado-Nación, no un subproducto del Estado-Nación, sino un medio de construcción del Estado-Nación en la época del final del antiguo régimen y comienzo del liberalismo decimonónico, podríamos decir, ¿no? Y entonces, bueno, ese gran aparato escolar que se construye y que luego va evolucionando, llega al día de hoy, y entonces yo creo que la pregunta es muy pertinente, decir, bueno, y de todo aquello que elaboramos en su día, ¿qué sentido tiene hoy, ¿no? Yo no soy de los que cree esta idea que a veces se transmite de que la escuela prácticamente no ha cambiado desde su origen y demás. Yo creo que la escuela ha cambiado mucho. Esto que se dice, si una persona se durmiera en no sé qué siglo y despertara, diría, ¿y esto qué es? Si entra un quirófano, ¿y esto qué tal? Pero si entra a una escuela diría, ah, esto lo reconozco. Pues tampoco es totalmente cierto, porque cuando uno ve grabados de escuelas de comienzos del siglo XIX o incluso de avanzado el siglo XIX, incluso de comienzos del siglo XX, pues hay suficientes diferencias, tantas como entre un quirófano de entonces y un quirófano de ahora, ¿no? Entonces yo la idea de que la educación tiene una continuidad intrínseca, larguísima, que hace que no cambie, la pongo entre corchetes, ¿no? Digo, bueno, esto habría que discutirlo mucho más, ¿no? Pero lo que es cierto es que la función que ha tenido, esa sí que sigue manteniéndose, ¿no? Pero la pregunta totalmente legítima y oportuna, que es decir, bueno, ¿y aquello para lo que se construyó sigue siendo válido hoy? ¿Siguen siendo las necesidades las mismas? ¿Sigue teniendo una función igual, similar, idéntica, cambiada respecto a la que tenía? Yo creo que esa pregunta está muy bien hacérsela, ¿no? Y creo que es lo que Rafa Feito hace a lo largo del libro, ¿no? Él selecciona todo un conjunto de temas que a mí me parece que son temas de gran relevancia en el momento actual, que hacen muy pertinente la pregunta sobre todo esto que es hoy en día, y en las que, como un buen sociólogo, plantea toda una serie de cuestiones basadas en una reflexión sociológica sobre la evolución de la escuela, pero también en un conocimiento, yo me atrevo a decir, profundo del sistema educativo español desde sus distintas vertientes. O sea, yo creo que una característica que Rafa Feito ha tenido siempre es que no es solo un analista sociológico del sistema educativo, sino que él se ha comprometido en diversas cosas, hasta haber pasado por las AMPAs incluso de un colegio bueno, no sé en qué medida para conocerlo, en qué medida para vivir esa experiencia, en qué medida por su propio compromiso personal en ello, pero ha vivido desde dentro distintas parcelas y distintas situaciones y circunstancias del sistema educativo, ¿no? Y eso le permite llevar a cabo unos análisis que, desde mi punto de vista, no son exclusivamente intelectuales o de reflexión acerca del fenómeno, sino que están muy marcados por una empatía con el fenómeno, empatía que no quiere decir que le nuble el sentido crítico, pero sí empatía en el sentido de que es una cercanía a lo que está analizando, ¿no? Yo creo que esa es una característica interesante del libro, ¿no? El libro lo tiene estructurado en todo un conjunto de capítulos, son 10 capítulos, cada uno de los cuales trata un tema, a algunos les dedica bastante más espacio que a otros, cosa que me parece lógica, porque, por ejemplo, hablar de los contenidos curriculares o de la metodología, pues le dedica más que a los deberes escolares, pero cualquiera entenderá que tiene una cierta lógica. O sea que, siendo muy relevante el tema de los deberes escolares y habiendo generado mucho debate, pues no es de la misma enjundia que reflexionar sobre la función de la escuela en la transmisión de un currículo, lógicamente, ¿no? Y entonces yo creo que eso hace que no haya huido de un cierto cartesianismo que a veces nos puede aquejar a los escritores, de concebir capítulos iguales y de la misma duración más o menos, y no, él se va centrando en cada uno de ellos en función de lo que le pide, ¿no? Entonces, a mí hay varios aspectos del libro que me parece que tienen especial interés, ¿no?
Bueno, tiene un primer capítulo que habla de la escuela para la sociedad del conocimiento, que es una reflexión sociológica sobre qué significa la escuela hoy en día, cuáles son los nuevos desafíos que tenemos por delante, etcétera, etcétera. Muy pertinente, bien documentada, o sea que no voy a entrar más en ello. Y luego ya en los otros 9 va entrando en distintas cuestiones, ¿no? El segundo, que trata sobre los contenidos curriculares, lo llama así en general, es una reflexión sobre el currículo en general, lo que significa, digamos, cuál es el sentido de la formación de los jóvenes en el mundo de hoy y los contenidos de esa formación, contenidos en el sentido amplio, genérico, ¿no? Refiriéndose estrictamente a los contenidos de conocimiento en los términos que a veces los utilizamos, ¿no? A mí me parece que es una reflexión muy importante. Yo lo he dicho en muchos lugares, a mí me parece que es una de las grandes tareas pendientes de nuestro sistema educativo. Espero que la podamos desarrollar en esta racha que viene por delante, porque es muy necesario. Los calificativos que Rafa Feito tiene para el currículo, por aquí los tenía, excesivos, jerarquizados, fragmentarios, arbitrarios, desfasados, la verdad no son nada amables en ese sentido, pero reflejan lo que es una realidad que los profesores sienten cuando están delante de sus aulas y demás y tienen que llevar a cabo sus tareas y se dan cuenta que ese currículo no tiene sentido tal como está sobrecargado, a veces no está bien jerarquizado, bien, todo ese tipo de cosas. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, esa reflexión que Feito hace aquí me parece que es muy pertinente, ¿no? Él entra en un debate que a veces se ha planteado ideológicamente, de modos que yo a veces no comparto mucho, pero eso es igual, no digo en su caso, sobre toda esta idea de las competencias clave, etcétera, y él le concede más credibilidad a eso que algunos otros autores, diciendo, bueno, más allá, esto no es en realidad un modo de empaquetar al estilo neoliberal los contenidos curriculares, sino que tiene un sentido de decir, bueno, estamos aprendiendo cosas, ¿para qué? Y con qué objetivo, y cómo las movilizamos, y cómo las integramos unas con otras. Y entonces tiene una serie de reflexiones en ese sentido muy interesantes, ¿no?, sobre cómo podría organizarse curricularmente la vida en las escuelas. Y el capítulo siguiente, que está íntimamente ligado, es el que se refiere a la metodología, lo llama el modo en que se enseña, ¿no? Y entonces él analiza, a mí me parece que de manera interesante, qué es lo que hace un docente cuando se enfrenta a su tarea, y qué es realmente lo que está intentando que sus estudiantes sean al final de su recorrido. O sea, qué es lo que está intentando promover en ellos, o qué es lo que les está ayudando a construir, o qué es lo que les está transmitiendo, porque es una mezcla de todo la docencia, no es ni pura transmisión, ni pura creación de conocimiento en el otro y tal, pero es todo eso conjuntamente, y sin eso no se entendería bien lo que es. Y entonces, plantea, y yo creo que de manera muy acertada, pues los desafíos metodológicos que afronta hoy el docente. Cuando se habla de que las pruebas PISA en la parte precisamente más, digamos, de aplicación del conocimiento y de aplicación crítica del conocimiento, es donde más problemas encuentran nuestros estudiantes y no tanto en aquellas preguntas que es más de una reproducción del conocimiento o algo así, pues tiene que ver en última instancia también con cómo es la metodología de enseñanza y de aprendizaje que lleva a esos resultados finales, ¿no? Luego tiene algunos capítulos más centrados en cuestiones específicas, el de los deberes escolares. Me parece muy interesante tras las reflexiones que hace sobre los deberes escolares, efectivamente, porque aquí yo creo que se ha generado socialmente un debate sobre los deberes escolares, si son muchos, pocos, etcétera, y yo creo que él lo complementa con otra visión que yo comparto plenamente, y es también hasta qué grado de equidad o de inequidad plantean los deberes escolares, qué pasa si la tarea de la escuela se tiene que completar fuera de la escuela y cómo se complementa. Ahora mismo está habiendo unos informes internacionales muy interesantes sobre lo que se denomina la shadow education,
que es todo este conjunto de actividades que se hacen fuera de la escuela, que tiene que ver con clases particulares, recuperación, etcétera, etcétera, que mueve miles de millones de dólares o de euros en el mundo y que realmente es un elemento que no se suele valorar cuando se habla de la escolarización, pero tiene una gran importancia porque al final hay muchos elementos de igualdad o desigualdad de oportunidades que se juegan en ese campo. Y él lo analiza, a mí me parece que de una manera muy interesante, huyendo de las visiones más triviales del tema de los deberes y yendo un poco más a qué es lo que hay detrás. Eso le llevará en algún otro capítulo, si me permiten adelantando, por ejemplo, en los tiempos escolares, a cuestiones un poco similares. ¿Qué significan los tiempos escolares? ¿Qué significa el tiempo que el niño o la niña pasa en la escuela? ¿Es lo mismo que pase poco rato o mucho? ¿Y qué hace cuando no está en la escuela? ¿Y en qué medida las desigualdades de recursos familiares inciden en la desigualdad de resultados escolares a través de esas vías indirectas, que no es la vía directa de la enseñanza y aprendizaje en el aula? A mí me parece que son temas de mucho interés que desde luego nuestro sistema educativo muchas veces los trivializa, pero yo creo que hay que darle la jornada continua o no continua, etcétera, no es una cuestión trivial, es una cuestión, y es compleja, yo bien que lo sé, pero es una cuestión que merece la pena reflexionar y Feito lo hace con total libertad de ánimo intelectual en esto. Hay algunas otras cuestiones de interés, sin duda, todo el capítulo que dedica a las pruebas externas. Yo creo que esto tiene mucho interés en un mundo como el nuestro, donde parece que cada vez se reclama más este tipo de no sé cómo decir, de modos de certificación del conocimiento. Yo estos días, a raíz del debate que se está produciendo y que volverá ahora en junio sobre si debe haber una prueba de BAU única o no única, etcétera, estos días me estaba enganchando, en buen plan, en discusiones por Twitter y tal con alguna gente, sobre todo procedente del mundo médico, defendiendo el modelo MIR, como el modelo de la EBAU, o sea, con pruebas de test para ir a la universidad, etcétera. Y bueno, esto cambia. O sea, si ahora mismo el bachillerato lo hemos transformado en una preparación de esas pruebas, como vayamos al modelo MIR, entonces sí que ya lo configuramos definitivamente como algo de ese tipo. Y sería una pérdida del sentido que también tiene el bachillerato, que es el de la formación de las personas para afrontar una vida más compleja en un nivel de preparación intelectual y personal más avanzado, ¿no? Entonces, yo creo que esta reflexión sobre las pruebas es muy interesante y él lo conoce bien, ha trabajado sobre los PISA y todas estas cosas y yo creo que hace unas reflexiones interesantes. Y tiene también una reflexión interesante sobre la secundaria, sobre todo la secundaria más, no idéntica, no uniforme para todos, pero más comprensiva, más que separa más o no, con algunas reflexiones sobre la FP, etcétera, que no comparto exactamente con él, como él ya sabe, y algunas reflexiones sobre todo esto que me parece que tiene mucho interés, porque yo creo que es uno de los grandes temas de nuestros sistemas educativos, es de qué manera el sistema educativo prepara para que todos los estudiantes realmente puedan tener unas oportunidades equivalentes a lo largo de su formación, o empieza a segregar si quieren, desde etapas más tempranas y va conduciendo por vías, llámenlos itinerarios, llámenlo como quieran, que condicionan enormemente el futuro de las personas desde unas edades y en unos momentos de desarrollo personal donde cabe dudar si uno está ya preparado para tomar determinadas decisiones. Nuestro sistema no es de los que más marcan eso, no es como el alemán o no es como el holandés o algunos otros, pero efectivamente esta es una cuestión que todos nuestros sistemas se plantean. Y él analiza, yo creo que muy bien, los sistemas de separación, de diferenciación, dentro de un mismo centro, dentro de un mismo aula, entre aulas, entre centros, que son cosas que muchas veces no le prestamos atención, pero hay muchas maneras diferentes de organizar vías diferenciadas para distintos grupos de alumnos y se puede hacer dentro de un mismo centro por aulas de rendimiento, por niveles de rendimiento,
la A son los mejores, la B los siguientes, los C y tal, y hay muchos institutos que funcionan así, o se puede hacer entre centros. En España no es tan frecuente, pero en países latinoamericanos desde luego que lo es, muchísimo más que aquí, y entonces unos van a un centro y a otro, incluso aunque sean de la misma categoría, no unos llamados de una manera y otros llamados de otra, o como en el caso de Alemania, ¿no? Entonces yo creo que todo esto es de gran interés, y luego dedica 2 capítulos que yo creo que deben ser, que son obligados, uno al profesorado y otro a las familias y la participación, ¿no? Son 2 agentes claves del sistema educativo, y yo creo que pasa revista a la situación real en los centros en relación con el profesorado, su formación, sus expectativas profesionales, etcétera, pero también las familias, este tema de la participación, del que tanto se habla, pero muchas veces se queda en el ámbito formal, y qué tiene de formalidad y qué tiene de realidad, de implicación y de trabajo conjunto y posibilidades reales de trabajo conjunto. Y el libro realmente tiene un último capítulo que a mí me parece que es muy interesante, en el que su tesis básicamente es que, bueno, que están cambiando muchas cosas en nuestro sistema educativo. O sea que yo creo que su tesis, no sé si la responde tan rotundamente en algún momento a la pregunta, pero lo que viene a decir es: nuestra escuela se está quedando desfasada, o se ha quedado desfasada, hay muchas cosas que ya no responden a lo que debiera ser, y hay cosas que podemos hacer, y lo que él viene a decir es: pero hay escuelas que ya lo están haciendo. O sea, hay iniciativas, a veces de escuelas aisladas, a veces de grupos de escuelas, que ya lo están haciendo, ¿no? Y yo esta es una idea que comparto plenamente, porque lo he podido observar. Yo estuve participando en los años 70 en todos los movimientos de renovación pedagógica, y, en fin, estuve en Rosa Sensat varias veces, y en Acción Educativa, y trabajaba, di cursos de cosas muy diversas con mis compañeros del Colegio Siglo XXI en escuelas de verano, o sea que estuve muy implicado en todo eso. Y realmente yo creo que con unas características muy diferentes a las de entonces, hay un movimiento, una floración de renovación que yo creo que es muy, muy interesante a día de hoy, ¿no? Y es distintos modos de concebir y de organizar los centros, el aula, etcétera, ¿no? Y yo tengo a mis nietas mayores en un colegio en el que hay esta ruptura de los grupos escolares, y trabajan conjuntamente grupos con varios profesores, etcétera, y que tienen una movilidad en ese sentido muy interesante, y que realmente son modelos que, digo, no es que haya sido una ruptura total con lo que es el modelo escolar, pero tiene diferencias importantes, y en los modos de trabajo y en los métodos que se utilizan, etcétera. Y eso está pasando en España ahora mismo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos ahí una tarea. A mí, desde luego, me hace pensar mucho, desde la posición que yo ocupo ahora, la responsabilidad que tenemos para apoyar ese movimiento, ¿no? O sea, yo creo que es verdad que son al final los centros y los docentes quienes tienen realmente una capacidad de cambio, pero muchas veces por sí solos se quedan en un voluntarismo porque no pueden ir más allá, y entonces son experiencias que surgen, brillan mucho y se marchitan, ¿no? Y entonces yo creo que ahí hay una responsabilidad por parte de quienes trabajan con docentes y demás, para darles herramientas para que ellos puedan hacerlo, pero también desde las administraciones educativas para apoyar ese tipo de cosas y permitir que no sean flores de un día o de un curso, y tengan una cierta continuidad, y que por tanto haya un movimiento de cambio, no de cambio por el cambio, de cambio con sentido, pero con ciertas garantías de continuidad, ¿no? Y yo creo que esa es la idea que Rafael Feito plantea en el libro, que yo comparto plenamente. Yo creo que él analiza muy bien cuáles son las limitaciones que tiene nuestro sistema, cuáles son los desafíos y los nudos gordianos que tenemos por delante, pero también él se atreve a decir por dónde cree que podemos ir saliendo adelante en algunas de esas cuestiones, ¿no? Yo en el prólogo digo, no necesariamente estamos de acuerdo en todo, o sea, hay cosas que él plantea que yo se las discutiría y tal, pero son muchas más en las que estamos de acuerdo, debo decirlo también, pero me parece que el hecho de plantearlas y el hecho de poder hacerlas públicas y de
generar y promover un debate sobre ello, me parece que es muy sano para darle a nuestro sistema educativo, pues bueno, ese impulso de modernidad que todavía nos hace falta, que sin duda hará falta siempre, porque que las cosas cambian tan rápido que no es que podamos considerar que en un momento habremos llegado al grado óptimo, pero por lo menos para seguir impulsándolo en esa dirección. Así que yo le agradezco mucho a Rafael Feito y a la editorial la confianza para hacer el prólogo, lo pasé muy bien haciéndolo y bueno, esto es lo que yo quería decir sobre el libro. Yo creo que ahora tiene la palabra el propio Rafa y nos contará un poco más algunas de las cosas que él piense de su libro y yo creo que tendremos un ratito para charlar con lo que queráis. Sí. Bueno, gracias. Bien, muchas gracias. Yo creo que ya está dicho todo, ya casi me podría más. Bueno, antes de empezar, has dicho que yo he participado en las APAs y demás. APAs quería ser más bien AMAS, ¿no? Como mamá sí. En el País Vasco. Sí. Y está aquí mi hijo. Me acuerdo que cuando cambió de instituto, porque hizo el bachillerato de Bellas Artes, lo primero que me dijo es: no te quiero ver en el APA nunca más. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por haber venido. Gracias a la librería Branquerna por habernos ofrecido este espacio. Gracias al público, evidentemente, porque sin el público este acto no tendría el más mínimo sentido. Y gracias también a la editorial La Catarata, por razones que explicaré a continuación. Y en una ocasión como esta, muchas gracias a Alejandro por su generosidad, por haber aceptado escribir el prólogo, por su generosidad por haber aceptado la invitación a estar aquí en este acto. Yo agradezco mucho el prólogo, no solo por el prólogo en sí, que cuando lo leí dije, bueno, quizá este libro merezca la pena ser leído, sino valoro mucho las discrepancias que pueda haber, es decir, porque yo creo que eso pone claramente de manifiesto que no existe esa cosa que desde la caverna de la derecha y también de la ultraizquierda se llama la secta pedagógica y cosas por el estilo. No hay ninguna secta, hay muy diferentes opiniones con respecto a las cuestiones educativas. No señala el tema de las competencias, ¿no? Que si defiende las competencias eres neoliberal o cosas mucho peores. Bueno, con esto de la promoción del libro he tenido que someterme a diferentes sesiones fotográficas y uno de los fotógrafos, que lleva ya 20 años en el sector, se alegró mucho al hacerme la foto, que vio prólogo escrito por Alejandro Tiana. Y lo primero que me dijo, qué bien que lo haya escrito Alejandro Tiana, me dice, si hay alguien que en España sabe de educación, ese es Alejandro Tiana. Así que, como dijo Pere Rubalcaba en cierta ocasión a un pertinaz diputado del Partido Popular, refiriéndose a una canción de, creo que era, tengo por aquí anotado, Yo sin ti no soy nada, ¿no? De la canción esa de este grupo... Amaral. Amaral, de Zaragoza. Como ves, esto de los títulos de las canciones da para muchas cosas. Bien, mi experiencia en presentaciones de libros es más bien escasa. Bueno, creo que tiene mucho sentido el que dejemos un espacio para que el público intervenga, especialmente el público que no es del sector, que es lo que se dice aquí, ¿no? El sector son los profesores, son los padres, son los medios de comunicación, y a mí me interesa mucho lo que puede decir el público leo, es decir, alguien que se acerca al libro por casualidad o por lo que sea y a ver qué puede opinar. Y también es muy importante que yo como autor me limite en el tiempo, porque la experiencia de las entrevistas es muy curiosa. Cuando te entrevistan en la radio el tiempo está tasado. Es decir, tienes el estudio durante 15 o 25 minutos y se acabó, no hay nada que hacer. Pero, por ejemplo, otro día que estuve con Manuel Menor, que estuvimos grabando en una cafetería, pues estuvimos cerca de hora y media. Entonces, conviene que yo como autor y como miembro de este espacio de presentación me autolimite. Bien, y parece que este libro, Casualidades de la vida, es un libro oportuno, porque en breve se va a presentar una nueva ley educativa, una más, dirá mucha gente. Bueno, debo decir que yo me comprometí con la editorial a escribir el libro hace más de un año, antes de que hubiera nuevo gobierno, este ciclo electoral que hemos vivido. Es decir, que el libro puede ser oportuno, pero creo que en principio no puede ser acusado de ser un libro oportunista. Bien, decía que quería explicar el agradecimiento a la editorial La Catarata, y yo creo que es que hoy en día es muy importante que desde la universidad publiquemos libros. Estamos en un escenario en el que los profesores de universidad tenemos escasos incentivos para escribir libros.
A nosotros se nos valora por 5 publicaciones cada 6 años y vale tanto el publicar un artículo en una revista científica, normalmente de prestigio, donde hay evaluación de pares y demás, como un libro. Entonces, la opción es bien clara. Si te van a evaluar por eso, lo más sensato es escribir artículos en revistas científicas y jamás un libro. Revistas científicas que yo creo que prácticamente nadie lee. La revista de más renombre en el área de sociología es el American Journal of Sociology y por término medio los artículos publicados en esas revistas como mucho tienen, por término medio, 5 citas. El equivalente en ciencias naturales, que es Nature, tiene más o menos 45 citas. Bueno, es verdad que las citas no es equivalente al número de autores, pero desde luego, no sé cuál será la ratio, pero el número de lectores seguro que es muy escaso. Mientras que un libro es mucho más visible. Es decir, un libro lo puedes encontrar en una librería como esta, en una biblioteca, incluso lo puedes encontrar en la casa de un amigo. Y por otra parte, un libro, es un poco lo que has explicado tú, es un mecanismo o un aparato que permite que uno pueda expresarse, desarrollar con cierta holgura determinados argumentos, etcétera, etcétera. Pero conviene ser un poco cautos. Con los libros existe eso que se llama el efecto Hawking, en honor al famoso astrofísico Stephen Hawking, que consiste en que hay libros que, en concreto, es un libro sobre el análisis del tiempo, que es un libro que ha empezado a leer mucha gente, pero muy poca gente ha terminado de leer, que es un poco lo que ocurre con el Ulises de James Joyce. Esto es algo que elaboró este índice un matemático, Jordan Ellenberg, y se basa, es poco preciso, porque se basa en los subrayados en los libros comprados en Amazon, pero es muy indicativo. Es decir, que bueno, es verdad que a lo mejor la gente compra el libro, pero al final no lo lee o solo lee las primeras páginas y poco más. Y si en nuestro mercado académico el libro está poco valorado, pues qué decir de los prólogos, de las reseñas, con lo cual todo esto no es más que un mero acto de generosidad. Bien, la siguiente cuestión que quería abordar es la de por qué escribir este libro. Bueno, hacía 9 años que no he publicado el libro, con esto no quiero decir que cada 9 años tengas que publicar un libro, pero sentí la necesidad de sistematizar muchas lecturas, muchas reflexiones, aportar la enorme cantidad de novedades que se han producido en los últimos tiempos. Si os fijáis en la bibliografía, pues prácticamente el 70% de las obras citadas son libros publicados o artículos publicados en los últimos 10 años. Bien, ¿qué cosas no deberían perdurar en nuestro sistema educativo? Lo has señalado cuando has hablado de los capítulos 2 y 3, que son nada más y nada menos qué cosas enseñamos y el modo en que enseñamos. Bueno, pero antes de eso quería decir otra cosa, y es que mi preocupación fundamental es conseguir el éxito escolar para todos los alumnos. El éxito escolar se puede cifrar en obtener como mínimo una credencial de educación secundaria superior, que en nuestro caso es el bachillerato, o los ciclos formativos de grado medio. Y esto es algo sobre lo que viene insistiendo la OCDE desde hace mucho tiempo, que eso es lo mínimo para desenvolverte con un mínimo de soltura en el mercado de trabajo y como ciudadano. Yo creo que habría que ser más ambiciosos y plantearse que el 100% de la gente tenga éxito escolar. De hecho, por ejemplo, Obama planteaba que todos los estadounidenses tendrían que obtener como mínimo 2 años de educación universitaria, lo que allí llaman college. Y vuelvo a la cuestión que decía antes, las cosas que habría que cambiar, que es nada más y nada menos lo que enseñamos y el modo en que enseñamos. Bueno, pues sobre qué enseñamos, ha dicho que los calificativos que otorgo al currículum son muy duros. Yo diría es que el currículum se los merece. Se lo merece porque cualquier padre o madre que se ponga a hacer los deberes con sus hijos, pues se da cuenta de la cantidad de burradas, arbitrariedades que contiene el conocimiento escolar, ¿no? Esto me recuerda a una canción de los Beatles, ¿no? De Vivir es fácil con los ojos cerrados, ¿no? Que también es el título de una película de Fernando Trueba. Bueno, a veces pasan cosas hilarantes, ¿no? En que parece que la realidad imita al arte, ¿no? Ese libro que cito de quinto de educación primaria donde me pregunta ¿qué 3 cosas trajeron los romanos a la península ibérica? Que recuerda una famosa escena de La vida de Brian, ¿no? Cuando John Cleese, el líder del Frente Judaico de Liberación, o como quiera que se llame, pregunta a la gente, bueno, ¿y qué nos trajeron los romanos? Y la gente dice, bueno, pues han traído tantas cosas que al final, ¿por qué no se quedan para siempre los romanos? Y lo que se refiere al modo en que se enseña, pues es verdad que es mucho más difícil saber cómo se enseña. Es difícil porque habría que hacer mucha observación participante de aula.
decir, había que entrar en muchas clases y también sabemos que el profesor que se siente observado puede cambiar su comportamiento. La solución sería la de Shanghái, donde hay aulas que tienen un espejo sospechoso, que es como los de las comisarías, de tal manera que hay una sala de observación y el profesor nunca sabe cuándo está siendo observado. Hombre, el objetivo no es tanto censurar, criticar al profesor como aprender, porque pues es un profesor del cual se pueden aprender cosas, o al contrario, mejorar al profesor que está dando clases. Señalabas el tema de que presto atención a la cuestión de la segregación en educación secundaria y con lo que sabemos con los estudios últimos de neurociencia es que el cerebro de la gente es muy plástico, muy cambiante, especialmente hasta los 25 años. Y si tenemos ese dato, ¿cómo puede arriesgarse un equipo orientador, un profesor, un sistema educativo a decir que a los 14, 15 o 16 años tú no puedes estudiar una cosa u otra? Es decir, podemos saber el rendimiento que ha tenido un estudiante hasta ese momento, pero desde luego no podemos predecir el futuro. Y aquí juega eso que se llama la profecía que se cumple a sí misma o el efecto Pigmalión, las expectativas que deposita el profesorado o el sistema educativo en la gente, ¿no? Esto se ha estudiado, por ejemplo, con nadadores, ¿no? Dos grupos de nadadores totalmente aleatorios son presentados ante el monitor como un grupo que va a aprender enseguida a nadar y otro muy malo, que va a caer a plomo en la pileta y se va a ahogar. Y transcurrido cierto tiempo se observa que el grupo presentado como muy bueno aprende a nadar y el otro, por término medio, obtiene malos resultados. El ejemplo que aduzco del estado de Nueva York, donde por error unos estudiantes no muy avanzados en matemáticas son asignados al grupo de matemáticas avanzadas y resulta que con el paso del tiempo obtienen increíbles resultados. Entonces, ¿qué sentido tiene que la LOMCE, ya a la altura de tercero de la ESO, diga hay matemáticas académicas y matemáticas aplicadas? Que todo el mundo sabe que eso es un eufemismo, no son matemáticas aplicadas, son pura y simplemente matemáticas para torpes. Y llegamos aquí, yo critico cómo funciona la manera de enseñar en la primaria y la secundaria y supongo que habrá lectores que sean profesores de primaria y de secundaria y dirán, bueno, ¿y tú qué? ¿Y en la universidad qué hacéis? Bueno, en el libro digo que no entro en el tema de la universidad porque es muy variado. Es decir, no es lo mismo enseñar medicina en cuarto o quinto de carrera en un hospital o aprender a programar videojuegos que a lo mejor aprender en las aulas de filosofía o de sociología o donde sea. En todo caso, lo que es importante reseñar es que todos los profesores, todos se forman en la universidad. Y si en la universidad tenemos un modelo de enseñanza pasiva, del profesor que se sube a la tarima, del estudiante que toma apuntes, ¿qué esperamos que hagan los profesores de primaria y de secundaria? Sobre todo los de secundaria, que hasta hace muy poco no tenían una formación específica para convertirse en profesores, sino que aprenden por ensayo y error. Y yo me pregunto, ¿alguien iría a un dentista que dijera yo aprendo por ensayo y error? ¿Hoy qué te toca? ¿El ensayo o el error? Quizás Jack Nicholson, ¿no? Que tiene una película donde va al dentista y quiere que le haga daño, a lo mejor ese sí le gustaría. Bien, vuelvo a citar a Pérez Rubalcaba. Decía que una de las cosas que más lamentaba era no haber cambiado la formación del profesorado, especialmente de secundaria, entiendo. Y yo creo que esto significa que tenemos muy serios problemas para cambiar la realidad. Es decir, yo creo que mi posición aquí es muy cómoda, yo escribo, digo, a ver, esto es lo que creo que habría que cambiar, y luego digo, bueno, a ver, Alejandro, gente como Alejandro, pues vosotros cambiéis la realidad. Y esto ocurre entre gente que más o menos estamos de acuerdo y dice, bueno, pues sí, lo que dice es sensato, vamos a ver si podemos cambiar la realidad. Pero la comunidad educativa es muy variada. Es decir, la comunidad educativa no son solo estas personas que salen aquí en la calle Alcalá a manifestarse contra los recortes, contra la LOMCE y cosas por el estilo, sino que la comunidad educativa, incluso la comunidad educativa de centros públicos, incluye a profesores y a padres y madres que quieren más segregación escolar, que quieren más contenidos curriculares, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que nos conocimos en el año 2006 o 2007 en Granada. Nuestro anfitrión creo que era Paco Fernández Palomares, en aquel entonces decano de la Facultad de Educación, y me acuerdo que en aquella cena se me quedó grabada una frase que dijiste. Dijiste, si hacemos tal cosa o tal reforma, al día siguiente el ABC nos saca un editorial. Y yo creo que esto es importante, hay que apuntar el enorme
poder mediático que tienen los grupos conservadores. No sé si especialmente en el ámbito de la educación, pero en general los medios de comunicación están en manos de ideologías conservadoras. Con lo cual, bueno, ahí tenemos una dificultad añadida para hacer cualquier tipo de cambio. Visto esto, a mí me da la impresión de que un pacto educativo es imposible, ¿no? Creo que en una entrevista en la radio decías que quizás acuerdos puntuales se podrían conseguir, y yo pienso que no, pienso que aquí ni en ningún sitio se puede conseguir, porque pensamos que Finlandia es un ejemplo de un país con un sistema educativo integrador, comprensivo, con un gran consenso en la sociedad, etcétera, etcétera, pero en realidad el sistema educativo finlandés que tenemos hoy en día es fruto del pacto entre la izquierda, que es el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Partido Agrario, un partido conservador, que veía que si el sistema no era comprensivo, posiblemente los hijos de sus electores no tendrían una educación de calidad. Y si nos vamos, por ejemplo, a la Inglaterra actual, no a la Gran Bretaña, porque Escocia e Irlanda del Norte son distintos, pero en Inglaterra los Tories, los conservadores, están fomentando la ampliación de las grammar schools, que son escuelas públicas muy selectivas, orientadas hacia la universidad, y para acceder a ellas hay que pasar un examen que se llama 11+, un examen que tiene lugar a los 11 años y que si lo pasas puedes entrar en las grammar schools. Y hay muchas familias que se están gastando la friolera de 5.000 libras, no 5.000 euros, para garantizar que más o menos sus hijos pueden pasar ese examen. Y acabo con la experiencia de escribir un libro en torno a 2019-2020. Yo creo que las cosas han cambiado para bien. Escribir un libro de estas características es una tarea apasionante y laboriosa. Es apasionante porque sobre cualquier tema, casi cualquier frase que he escrito, puedes encontrar referencias en la red de artículos de revistas, artículos de periódicos. Hoy en día es mucho más fácil acceder a los libros, tanto en formato digital como en formato papel. Y eso hace que uno pueda escribir con mayor fundamento, pueda plantear muchísimas más dudas a la hora de escribir. Algunas de las cosas que he escrito son desarrollos de algunos de los temas que han tenido más éxito en mi blog, por ejemplo, el tema de los deberes escolares. Escribí una cosa y me llamaron diferentes asociaciones de padres para que pudiera hablar sobre esa cuestión, o el tema de las reválidas, ¿no? Las pruebas externas, ¿no? Que ahí hubo una subida tremenda en mi blog de lecturas. También está la cuestión de la jornada escolar, ¿no? Y aquí hay gente de Sorbarbe que me invitaron para hablar sobre esa cuestión y lo cito en el libro. Yo creo que mi artículo más leído es un artículo publicado en Cuadernos de Pedagogía sobre los tiempos escolares. Y recuerdo cuando todavía me atrevía a ir a los centros escolares a hablar sobre ese tema, encontrarme con fragmentos de ese artículo pegados con papel cero en las farolas, como si fueran pasquines revolucionarios. Y otro tema estelar, sin duda, es la cuestión de las escuelas democráticas, ¿no? Por aquí está Consuelo Uceda, tenemos por aquí una profesora del Padre Piqué, un profesor de un instituto público que yo reconozca por aquí. Y, bueno, de verdad, lo del capítulo de las escuelas democráticas lo he puesto al final, pues un poco para insuflar un hálito de esperanza, porque es verdad que hay escuelas que están haciendo las cosas muy bien y que, desde luego, son escuelas a las que habría que apoyar. Y nada más, yo con esto concluyo. Reitero mi agradecimiento a instituciones editoriales, Alejandro, el público, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahora sería el momento, ¿no?, que el público interviniera y que nos plantease cuestiones, dudas, desacuerdos, o lo que considere oportuno. Gracias. Bueno, pues... Manolo decía que tenía una pregunta ya preparada para mí. No sé, que algo, después de interrogarme el otro día, le ha quedado alguna cosa pendiente. Bueno, una para ti y otra para Alejandro. ¿Empezamos por orden jerárquico o en orden normal democrático, de escuela democrática? Pues yo empezaría por Alejandro, quizás, pero ya no por orden jerárquico. No sé si es por jerárquico o interesado, pero... No sé. Bueno, como quieras, tú eres el que hace la pregunta, o las preguntas. Bueno, entonces para Alejandro, la primera. La cuestión que la has planteado más o menos indirectamente al comienzo de tu intervención. Decías que había
cosas sencillas en las que no había problema de estar de acuerdo. Mi pregunta sería, en el trabajo que traes entre manos en este momento, ¿cuáles son realmente las cosas complicadas de cara a ir a esa escuela que el amigo Rafael quiere llevar al siglo 44 ya ahora mismo? Bueno, yo creo que complicado es prácticamente todo en el mundo educativo, eso es verdad, porque esto Rafa lo ha dicho ahora. En el sistema educativo español hay 700.000 docentes no universitarios. No docentes en la universidad, eso hay que sumarle los docentes que dan clase en la universidad, 700.000. Bueno, es decir, es un colectivo suficientemente amplio para que haya de todo en ese interior, como tú decías, ¿no? Y son 8 millones y pico de alumnos, por tanto, no son 8 millones de familias, pero son un buen montón de familias. Por tanto, digamos, tiene una serie de características, como cualquier sistema educativo, que de por sí lo hacen complejo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy difícil que nos pongamos todos de acuerdo, porque, o sea, en el sentido de que consigamos llegar a las mismas conclusiones. Lo que pasa es que hay ámbitos en los que yo creo que debiera ser más sencillo que pudiéramos encontrar algunos elementos comunes que nos permitan manejarnos, ¿no? Yo, por ejemplo, creo ahora que estamos en condiciones de poder hacer un cambio de currículo razonable. O sea, a lo mejor no es lo que algunos queremos o quieren o tal, no llega a tanto, pero razonable, cosa que, por ejemplo, hace 10 o 15 años no era la circunstancia. Yo, perdón por hablar en primera persona, pero cuando hicimos la Ley Orgánica de Educación, yo tenía claro que el desarrollo de los currículos era algo que debíamos afrontar. Pero durante todo el trámite de la ley, como volverá a pasar ahora, empezará a volver a salir, ya está el gobierno socialista queriendo rebajar los niveles educativos, buscando igualar por abajo, en fin, todo esto ya nos lo sabemos y lo iremos ahora en unos meses. Pero yo estaba convencido de que era un disparate ese tipo de currículos que estábamos y que además cada reforma que había lo que hacía era incrementarse todavía algo más. Por no hablar de la cantidad de propuestas, de nuevas asignaturas que surgen en estos contextos, que puede llegar a una situación, en fin, disparatada. Y yo recuerdo que tuvimos algunas conversaciones, y tengo grabada una con 2 consejeros de 2 comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, con los que yo tenía buena relación personal. Teníamos discrepancias, pero y recuerdo una conversación sobre todos estos temas, ¿no? Y entonces yo se lo dije, le dije, mira, yo creo que tenemos que ir a hacer un cambio curricular que haga que el profesorado pueda trabajar de otra manera en las aulas. Dije, pero esto lo que no podemos hacer es empeñarnos en una cosa que al día siguiente vais a poner toda la proa por delante y al final no lo vamos a conseguir hacer, no porque no lo consiga el gobierno hacer, sino porque al final no sé. Que, salvadas las diferencias, pues es más complejo, es lo que pasó con la educación para la ciudadanía. Materia que si hay necesidad de que en este país se hubiera desarrollado, esa es sin ninguna duda. Después han ido surgiendo subterfugios, es decir, no, porque hay que desarrollar lo mismo que decíamos entonces, pero de otra manera, y el caso es que con aquello se acabó hundiendo y en cuanto hubo ocasión se eliminó, ¿no? Entonces yo con el currículum tenía un poco la sensación de que era eso lo que pasaba, ¿no? Y fue imposible, o sea, fue imposible tener unas garantías mínimas simplemente de no agresión, ¿no? Es decir, bueno, de mostrar discrepancias, pero no vamos a abrir una guerra sobre esto. Y no nos atrevimos a hacer una reforma curricular mucho más allá, introdujimos el tema de las competencias, etcétera, tal, pero no nos atrevimos a ir mucho más allá. Y yo me he arrepentido muchas veces, pero me he arrepentido, pero quizás hice bien. O sea, que, digamos, es una mezcla de cosas. Yo creo que, por ejemplo, en estos años, el sentimiento entre el profesorado de que el currículo es un disparate se ha extendido mucho más.
Y aunque haya visiones diferentes entre docentes y hay algunos que quieran seleccionar más y otros que, yo creo que hay un sentimiento más generalizado de que es una situación que no tiene sentido. Y entonces yo confío en que por ahí podamos ir más allá de lo que hemos ido en otras ocasiones, porque me parece que está más aceptado y luego podemos discutir sobre unas cosas y otras, pero está más aceptado, ¿no? Hay otros elementos, por ejemplo, en nuestro sistema educativo, que yo creo que también son dañinos y que también entonces yo creía que era muy difícil de avanzar más y que, sin embargo, ahora espero que podamos avanzar algo más, que es, por ejemplo, en fin, la hiperpresencia de la repetición de curso, por ejemplo, ¿no? O sea, países como Francia, que estaba, como nosotros, en repetición de curso, se han propuesto acabar con ella y la han reducido a menos de la tercera parte de lo que era hace 5 años. Si los franceses lo han podido hacer, que eran los reyes de esto, ¿cómo en España no vamos a poder? Porque sabemos que eso no arregla nada, no sirve, no mejora, ¿no? Y entonces, y sin embargo, seguimos ahí. Bueno, hay algunas de estas cosas que socialmente han ido cambiando un poco, no sé si estoy equivocado o no, yo procuro pulsar la opinión y creo que en algunas de esas cosas se va a poder ir más allá y en un sentido de lo que se debería. Hay otras que están muy enquistadas y que yo lo veo muy complicado, y sobre todo porque, eso estoy convencido que fue así, la LOMCE rompió tantas cosas y tantos acuerdos, aunque fueran un poco precarios, que existían, que realmente hacen mucho más difícil la tarea ahora, porque hay que reconstruir sobre lo que, no simplemente reconstruir lo que hubo, sino construir a partir de lo que debía ser, tal, pero por otro lado también despertó muchas más tensiones y mucha más incluso agresividad en sectores distintos que habrá que ver cómo se maneja, ¿no? Entonces, esa es la situación que yo veo. Yo creo que hay oportunidades para poder avanzar algo más, pero no porque el ambiente político lo haga posible, que yo creo que es un ambiente muy cargado, sino porque socialmente y en el sistema educativo creo que esta concepción de que vale la pena cambiar cosas, escuelas que están innovando más, etcétera, eso existe más, y si sabemos apoyarlo eso bien, pues seguramente podamos avanzar un poco más. No sé si te contesta muy concretamente o no, pero bueno, en fin. Bueno, la complementaria para Rafa. ¿Qué cantidad de masa crítica hace falta para que realmente no se pueda hacer esta pregunta dentro de 20 años, por ejemplo? Que haya cambiado el tipo de pregunta y que, por ejemplo, digamos, qué bien que ya tenemos una escuela como es debido. Pues vamos a ver, yo creo que masa crítica, tú decías que empieza a haber cierto consenso en torno a algunos temas. Yo hace unos meses leí todas las intervenciones, las 80 y tantas intervenciones. 83, creo que fueron. 83 intervenciones en la subcomisión de educación del Congreso de los Diputados, y las primeras intervenciones me parecieron que era un poco más de lo mismo. Es decir, el debate está enquistado entre grupos conservadores, que si la CONCAPA por aquí, la CEAPA, un sindicato u otro, pero la segunda mitad de las intervenciones me parece que sí entroncan con esa posibilidad de una masa crítica. Es decir, por ejemplo, todos los que abordaron el tema de los contenidos curriculares, todos dijeron, esto es excesivo. No sé si con los mismos calificativos que yo, sí, pero decía, esto es inabarcable. O incluso hay quien decía, es que es lo mismo que estudiaron mis hijos, no podemos seguir en las mismas. El tema de la repetición de curso también es algo que sale a relucir. Y los intervinientes, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, Julio Carabaña, ¿no?, que intervino ahí, pues es que no sirve para nada. O sea, sabemos fehacientemente que la repetición de curso no nos conduce a ningún sitio. Entonces yo creo que sí, que posiblemente empiece a sentarse las bases para que exista esa masa crítica. Sin embargo, no se me escapa por alguna de las cosas que ha señalado Alejandro, que la educación es un terreno de confrontación, un terreno donde también mucha gente busca la distinción social. Es decir, sabemos, muchos colegios concertados y la mayor parte de los centros privados, pues son centros que escolarizan, si no a la élite, sí por lo menos a la mitad menos mala de la población escolar, y eso es muy, muy difícil de cambiar. Pero bueno, eso es un poco también la historia de nuestro país. Yo creo que a lo mejor habría que
insistir mucho más. Yo lo he dicho en alguna ocasión, los centros concertados, incluso los centros concertados progresistas, se quejan de que el concierto, la cuantía económica que aporta el Estado es escasa y por eso tienen que recurrir a las supuestas donaciones voluntarias por parte de los padres. Bueno, pues a lo mejor habría que sentarse y ver si efectivamente eso es así. Pero yo, desde luego, una vez que se hace eso, desde luego las donaciones voluntarias se tienen que acabar, o estas cosas que hay en algunos centros concertados, como la piscina curricular. Es decir, o pagas la piscina o no tienes no sé cuántas horas de educación física. Es que eso, o por ejemplo, el que se exija adscribirse a una religión u otra. Es decir, un centro concertado puede ser católico, pero eso no significa que el que vaya allí tenga que ser católico. Además, eso ya lo aclaró en su momento el Tribunal Constitucional. Es decir, hay una virtualidad limitante del ideario, hay que respetar el ideario, pero eso no significa que tú tengas que comulgar necesariamente con el ideario. De hecho, ahora estaba yendo a un centro religioso, un centro concertado gigantesco que hay en Madrid, y hablé con el profesor de religión, y el profesor de religión decía, bueno, aquí tenemos profesores que son ateos, y no hay ningún problema, son amigos míos, es decir, que efectivamente hay centros, y aparte es la realidad que tenemos, ¿no? Si, cito la última encuesta del CIS, en la que se preguntaba por el tema de la religiosidad, y resulta que entre la población de 18 a 25 años, más de la mitad son descreídos. Es decir, agnósticos, no creyentes, indiferentes, y los pocos que se dicen católicos, muy pocos de ellos a su vez van a misa, son católicos practicantes. Entonces la realidad social del país ha cambiado y yo espero que, en fin, no sé, yo no pondría el plazo de 20 años, ¿no? Me parece un plazo un poco prolongado. Termino. Es que, dado que ha ido a Francia, Francia ha podido hacer cosas, concretando en ese campo concreto, desde 1905, ya no estamos ahí. Más el tema de la religión, ¿no? Las distancias son a veces muy grandes. Bueno, los sistemas educativos son frutos de su historia, de la cultura, de tantas cosas, y en España, claro, no podríamos entender la España después de los 70 sin entender lo que significó el franquismo. En España, Antonio Viñao, por ejemplo, calculó el impacto que pudieron tener, por un lado, las guerras napoleónicas y, por otro, la guerra civil en materia de educación, ¿no? Y él venía a darles además un peso en años similar, dice que cada uno de los dos supuso un retroceso aproximadamente de unos 25 años en la evolución educativa, ¿no? Y claro, por ejemplo, uno de los currículos más modernos que hemos tenido en España hasta casi la actualidad fue el que hizo el ministro comunista Jesús Hernández en 1937, en plena guerra civil. Claro, esos se publicaron en la Gaceta de Madrid, pero esos no tuvieron ninguna aplicación. Y los que luego se hicieron en el 53 y el 64, 65, ya del franquismo, era la vuelta, educativamente hablando, o sea, no, instructivamente hablando, no era ya en ideología política y tal, era vuelta a unas concepciones educativas, bueno, como las de comienzos del siglo XX prácticamente, ¿no? Entonces, claro, hay algunas cosas que solo las explicas desde ese punto de vista y es verdad que hay ámbitos que generan mucha tensión y supongo que algún día se irá relajando y encontrando otras condiciones, pero no, sencillo no es. Yo señalaría que ahí tenemos parte de la élite burocrática, eso que en Francia llaman la nobleza del Estado, cuyo acceso a su posición funcionarial, por ejemplo, abogados del Estado, economistas del Estado, consiste básicamente en meterse 400 temas en la cabeza. Entonces, claro, digamos que si tenemos una élite o una parte de la élite burocrática o intelectual del país que considera que eso es el éxito escolar, desde luego no vamos a cambiar mucho. Yeah. Por cierto, en Francia, leía hace unos días en Le Monde que van a poner en marcha lo que llaman el gran oral. Es decir, que en bachiller todos los alumnos tienen que exponer, sin tener ninguna nota como he tenido yo, durante 5 minutos, oralmente algo, una propuesta, una idea, un argumento, y luego discutirlo con los profesores. Pero es que eso ya pasa en la sociedad. Es que un programa de una televisión francesa es hacer precisamente un gran oral. No tiene, o sea, no es gran hermano, es un gran oral. Lo saca en la televisión pública francesa, en France 2. Aquí, Claro, ¿dónde está la 1, la 2, la 4, la 5?
Sí, es un poco yo, ahora que citas lo de las televisiones, el tema del aprendizaje del inglés o de los idiomas extranjeros. Claro, si la sociedad tampoco apoya. Vas al cine y casi todas las películas están en versión doblada, Sí. o no digamos las televisiones, es decir, que habría que hacer un esfuerzo, y lo siento por los dobladores, que podrían dedicarse a otra actividad perfectamente, pero yo creo que eso habría que cambiar, y eso es la sociedad. Yo tenía un par de preguntas si da tiempo. No sé a quién de los dos hacérsela. Ayer estuve en una conferencia que hablaba sobre el origen de las universidades populares y en ella el ponente comentó que él, haciendo un estudio en profundidad sobre el origen y quiénes empujaban la creación de esas universidades populares, él piensa que el interés por el conocimiento que tenía el profesorado que salía de la escuela normal antes de la República, o hasta la República por lo menos, todavía no se ha conseguido en la sociedad actual. O sea, el profesorado que sale de la universidad no tiene, él cree que todavía no tiene el interés por el conocimiento que se tuvo en aquella época y que se perdió en la cárcel, en el exilio y en muchos otros sitios, ¿no? Y la segunda pregunta es, aunque has comentado tú algo, Rafa, es ¿hasta qué punto la presencia de la Iglesia en la escuela concertada de forma tan mayoritaria ejerce una presión sobre los partidos conservadores para hacer casi imposible llegar a un consenso en materia educativa? Con la Iglesia hemos tropezado. Yo te contesto la primera y la segunda se la has dirigido a Rafa. Y luego se la has dirigido a él. Luego, no, sobre las universidades populares, bueno, no sé, porque yo es que es uno de los temas que me he dedicado a investigar. Y entonces, las primeras universidades populares en España se crean en 1903, la de Valencia, que crea Blasco Ibáñez, en 1904, la de Madrid, que se crea en el Ateneo por un grupo de gente no muy conocida, pero de esa burguesía reformista, estudiantes tal, y luego va habiendo más, y luego hay todas las de la FUE en la Segunda República, y luego ya habrá el modelo alemán que viene a España en los años 70, ya con la Fundación Ebert y demás, que ya esas ya no tienen nada que ver con aquellas del origen. Yo creo que en eso que decía, que no sé quién lo decía, pero yo creo que tiene una cierta idealización. O sea, no cabe duda que el magisterio español del primer tercio del siglo XX tuvo gente muy importante y además hubo un esfuerzo desde el Estado con por ejemplo, las becas que pagaba la Junta de Ampliación de Estudios, las pensiones para ir al extranjero, y ahí fueron tanto gente conservadora como no conservadora, porque Ángel Llorca estuvo, pero también estuvo Manjón, o sea, que es que gente, o Rufino Blanco, o sea, gente muy diversa estuvo yendo becado fuera y trajo aquí ideas diferentes, ¿no? Pero era gente de muy buen nivel. Pero claro, cuando dices ese afán por la cultura, hombre, es relativo. Hay que tener en cuenta que durante buena parte del siglo XX, de comienzos del siglo XX, los maestros, el título de magisterio era un título que se obtenía después de la educación primaria, en lugar de hacer bachillerato. Entonces, es decir, la formación cultural que tenían aquellos maestros no era la mejor. Había muchos que tenían mucho interés, mucho más allá. Es en la Segunda República cuando se crea aquel plan profesional que precisamente lo que dice es los futuros maestros tienen que tener una formación cultural básica que se obtiene sobre todo en los institutos de segunda enseñanza, después una formación pedagógica, podemos decir teórica, y una formación práctica, ¿no? Y ahí es cuando empieza a cambiar realmente el modelo de formación. Luego ya sabemos que en el franquismo tendría otra vez muchos avatares, pero ya en los años 60 vuelve a retomarse muchas de esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que tuvimos algunos maestros magníficos, gente con mucho interés, con mucho compromiso, pero eran muy poquitos, o sea, que decir, eran sectores bastante limitados, lo que pasa es que tuvieron mucho impacto y ha quedado en nuestro imaginario. Yo cuando, con mucha gente y con mis estudiantes, muchas veces hablando, no, porque la Escuela de la Segunda República, digo, hombre, la Escuela de la Segunda República hizo muchas cosas de mucho interés,
Pero la Segunda República sin guerra duró 5 años. Y pensemos lo que son 5 años ahora en la vida de cualquiera de nosotros, no es nada. Y además en esos 5 años, la mitad del tiempo, tuvieron unos gobiernos de derechas que intentaron echar abajo lo que en el primer bienio se había hecho. O sea que realmente fue una tarea muy loable, porque hubo gente muy comprometida haciéndolo, pero no tuvo ocasión de poder hacer. O sea, decidieron que había que hacer, que eran necesarias 27.000 escuelas, y ni de lejos pudieron llegar a esa cifra, pero hicieron un empréstito en las Cortes para poder crear escuelas. O sea que realmente el impulso estuvo ahí, y ahí hubo mucha gente que estuvo ahí, y hubo mucha gente que aquello le sirvió de impulso personal y que realmente se volcó en ello. Y eso es lo admirable, ¿no? y lo que merece. Pero realmente el impacto que tuvo, pues desgraciadamente no pudo llegar a ser lo que hubiera sido si aquel régimen republicano hubiera estabilizado y hubiera ido a otro modo. Y en relación con la concertada, claro, es que yo hice un trabajo que publiqué sobre la extensión de lo que podríamos llamar la educación para todos en la segunda mitad del siglo XX en España, y es que, claro, el comienzo de la guerra tenía en los institutos, que eran públicos obviamente, aunque era un público muy limitado el que iba entonces a la segunda enseñanza, pero eran públicos el 70% de las plazas, y en el año 59 era justo a la inversa, el 70% eran las privadas, ¿no? O sea, entre el año 39 y el año 59, el número de institutos en España pasó de 113 a 119. O sea que en 20 años solo hubo 6 institutos más. Se crearon algunos más porque alguno desapareció, pero vamos. Entonces, claro, ahí es donde se produjo el gran vuelco. Y entonces, claro, cuando llegamos al año 1975 y la muerte de Franco, y eso que con la ley del 70 y por ahí empiezan a cambiar algunas cosas y el sistema público empieza a desarrollarse un poco más, pero claro, se ha cambiado de tal manera las cifras que eso es lo que heredamos como sistema democrático, ¿no? Y entonces, claro, eso condicionó una barbaridad lo que vino después, ¿no? La otra cuestión, gracias Juan Carlos por la pregunta, el tema de la influencia que la Iglesia puede ejercer sobre la visión que tienen los grupos de derechas de la educación. Bueno, yo creo que la jerarquía católica es tremendamente reaccionaria, ¿no? Yo cito cómo se conforma en el BOE el currículum de religión, y voy a decir que si quieres ser feliz tienes que ser religioso y tienes que ser católico. Pero dentro de las diferentes congregaciones religiosas hay un poco de todo. Basta con pensar, por ejemplo, la experiencia de los jesuitas en Cataluña o en el Padre Piquer, ¿no? Se acaba de ir una profesora que trabaja en el Padre Piquer, donde se trabaja de otra manera, con grupos, con aulas más grandes, con 50 alumnos, 3 profesores a la vez, con globalización curricular, etcétera, etcétera. Yo pienso que la LOMCE no fue exactamente una ley clerical. Fue más bien una ley de modernización conservadora. Lo explica José Ignacio Ver en un libro que ha pasado sin pena ni gloria, espero que no ocurra con el mío, que se titula Asignatura pendiente. Y él decía, bueno, aparte de explicar el PISA, la educación, una asignatura pendiente. Eso, la educación, una asignatura pendiente. O sea, tiene más lectores de lo que parece entonces. Yo lo he leído entero. Sí. Y a él lo que le preocupaba, y mucho, es el tema de que no se han conseguido arbitrar las pruebas externas, las famosas reválidas. Esa es su mayor preocupación. Ahí es donde considera que ha habido un fracaso enorme, y yo creo que eso nos viene más bien de Estados Unidos y de ciertos países anglosajones. Yo creo que a la Iglesia, bueno, la LOMCE tiene algún contenido clerical, ¿no? El tema de la evaluación de la religión católica, sí, y que eso constara para la media y para la obtención de becas. Pero yo creo que el núcleo de la LOMCE no la convierte en una ley clerical. También está el aspecto este, ¿no?, de la segregación por género, ¿no?, que se ha tolerado el que haya conciertos para centros que segregan en función del sexo. Así que yo limitaría, bueno, o pondría un poco en contexto la posible influencia de la Iglesia Católica en la conformación del pensamiento político de la derecha española actual. Y son modernos, en ese sentido conservador, pero modernos. Esa es mi impresión.
está pasando en Murcia contradice un poco lo que tú estás diciendo o me estoy equivocando? Bueno, sí, estaba pensando en la LONCE, el Partido Popular, y no tanto en Vox y el tema este del PIN parental. Bueno, el PIN parental de momento solo se limita a las actividades complementarias, es decir, que no es como en Estados Unidos, donde los grupos religiosos imponen que se enseña el creacionismo, que el mundo se creó hace 5.000 años y lo creó Dios tal y como existe actualmente, es decir, que de momento no hemos llegado a ese extremo. No, y el veto parental no es tanto... No creo que sea fundamentalmente una imposición religiosa, yo creo que es una ideológica profundamente, pero en realidad están mucho más en contra de lo que llaman la ideología de género y cosas de ese tipo que en preceptos religiosos, por así decir, ¿no? No, claro, es ultraderecha, tremendamente conservadora y al estilo de lo que hay en otros países, claro, sin duda. Vamos, y además han copiado muchos de los modos de influencia de la experiencia americana, ¿no? Por ejemplo, todos estos abogados cristianos, hazte oír, etcétera, pues siguen lo que hace años hizo el E-Christians o cosas de estas en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, claro, eso va mucho más allá, ¿no? Las órdenes religiosas tradicionales no están cómodas en ese terreno, no es su terreno, no lo ven como su terreno, ¿no? Y bueno, yo creo que ellos, claro, van con la etiqueta cristiana muy marcada, pero en realidad yo creo que es una posición más política que religiosa la que mantiene Vox, por ejemplo, en este tema, ¿no? Pero bueno. Bueno, yo vaya por delante que soy pro escuela pública y siempre lo seré. Pero yo quería comentar que a mí la impresión que me da es que los docentes, el claustro de profesores en la escuela pública no pasa por un sistema de evaluación continua. Una vez que yo tengo varios familiares, ¿no?, que son docentes y Juan Carlos también, y ellos no pasan, hay algunas cosillas, pero tienen muy poco impacto, ¿no?, por un sistema de evaluación continua que a ti, como se pasa cuando uno está en una empresa, por ejemplo, ¿no?, que a ti te obligue a, vale, tú has aprobado, mereces esta plaza, pero ahora tú tienes que demostrar que te estás reciclando, que te estás actualizando, que tú no puedes estar 40 años hasta que te jubiles enseñando igual, haciendo las mismas cosas, que vas a tener el mismo reconocimiento si te molestas que si no, cuando vamos a la enseñanza universitaria, en un porcentaje alto ocurre muy parecido, ¿no? No hay un sistema que exija que esos profesores estén investigando y tal. El tema de los sesenios económicamente es muy poca, si no quieres investigar, no investigas porque económicamente no te compensa y tal. Para mí eso es un problema importante que la enseñanza pública en España tiene ese talón de Aquiles ahí, ¿no? El hecho de que no hay una forma de asegurar que el claustro de profesores va aumentando la calidad y se va manteniendo, porque el sistema se asfixia a sí mismo, ¿no? Tienes que ser funcionario, una vez que lo eres ya, dedícate, si te gusta y lo haces bien, que habrá docentes que son magníficos, ¿no? Sin duda que los hay, muy vocacionales y tal, pero si no lo eres da igual, porque el reconocimiento que vas a tener es el mismo. En el colegio de nuestro niño, y con esto yo acabo, ya hace muchos años, pero vamos, había un caso que era de libro, ¿no? Un señor con unos problemas muy importantes y ni aún así había forma de sacarle del colegio. Cuando finalmente le sacaron, lo llevaron a otro. Sin problema. Sí, bueno, yo creo que sí, que tienes razón, es una de las cuestiones que hay que plantear. Yo no creo que sea un problema circunscrito exclusivamente al ámbito de la docencia. Yo creo que es de configuración de lo que es la función pública en general y yo creo que hay cosas que en ese sentido que hay que revisar porque no les pasa solo a los docentes, ¿no? Entonces yo creo que tenemos un sistema que en ese sentido tiene pocos incentivos. O sea, el sistema escolar español paga bien a los maestros y a los profesores, aunque haya quejas, pero uno ve las comparaciones internacionales y, en fin, en España, en comparación con el salario medio español, los docentes españoles están en los países de la OCDE entre los que el salario es más elevado en relación con el salario medio del país.
Parecerá mucho o poco, pero eso es realidad. Pero luego es una carrera con muy pocos incentivos, económicos y de otro tipo. Y a veces, además, el debate se centra en los incentivos económicos y a veces no tanto en otros, que es como, bueno, que realmente qué es lo que incentiva a uno a poder desarrollar su carrera de una determinada manera. Sabemos que lo económico sin duda pesa, pero también sabemos que no es oro todo lo que reluce y, por tanto, que hay que jugar con distintos tipos de incentivos para los distintos profesores, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión que nuestro sistema educativo no ha resuelto bien, no ha afrontado, pero en algún momento tendrá que afrontarlo. Propuestas hay. Nosotros organizamos el año pasado aquí un foro sobre la profesión docente aquí en el Círculo de Bellas Artes y hubo distinta gente que vino y una de las sesiones estuvo dedicada al tema de la evaluación de los docentes y demás. Y se presentaron unas propuestas dignas de interés y razonables. O sea, entonces, hablarse de la evaluación del desempeño es algo que ya no se habla solo, o sea, se habla en el ámbito funcionarial y en el ámbito del servicio público, porque no necesariamente todos los servidores públicos son funcionarios. En el ámbito de la salud, por ejemplo, no suelen ser funcionarios, son estatutarios o tienen un estatuto especial, etcétera, pero son empleados públicos. Y entonces yo creo que eso en unos ámbitos del servicio público se ha desarrollado de una manera más razonable y en otros de una manera más, no sé cómo decir, más burocrática. Y yo creo que hace falta avanzar en eso, ¿no? Lo que pasa es que ahí, digamos, bueno, es un tema complejo, pero yo creo que en nuestro sistema educativo empieza a haber ya eso que tú expresas, hace años no se oía y ahora se va oyendo más, ¿no? Entonces yo creo que eso puede ayudar a que se plantee ese asunto. Yo creo que además que es un tema de profesorado en general, porque en la escuela privada y concertada puede ocurrir lo mismo, sí, y a veces con más arbitrariedad. Es verdad que yo creo que un centro privado, si tiene un profesor que manifiestamente es incapaz, pues seguramente se librarían pronto de él. También hay condicionantes estructurales muy fuertes, ¿no? Andreas Schleicher, que es el coordinador general de los informes PISA, decía una cosa tremenda, decía que ser profesor en España es casi como ser un obrero de fábrica. Es decir, tú vas a hacer una serie de tareas rutinarias, marcadas de antemano. Yo pienso en el profesor de matemáticas que tiene 30 o 40 años que explicar el tema del problema de los grifos. Bueno, con lo que cambian las matemáticas, ¿cómo es posible que se esté enseñando lo mismo? En el libro dedico un capítulo al tema del profesorado y propongo justamente estas cosas. No puede ser que a todo el profesorado se le retribuya exactamente igual. No es lo mismo ser un profesor en un centro de difícil desempeño, en un área rural, que en un área urbana. Y también proponía una cosa que surgió precisamente de una conversación que mantuve contigo, que era establecer el cuarto turno, como con los jueces. Es decir, que se tenga en cuenta alguien que procede del mundo extraescolar, por ejemplo, de la empresa privada, que pueda aportar su experiencia. Por ejemplo, pienso en el caso de Fernando López, ¿no? Que es un autor teatral y es profesor de secundaria, y que cuando llegó a la docencia se sorprendió del tipo de libros que se mandaban leer a los chavales. Es decir, es que los consumidores de literatura no leen estas cosas, no lo leen ni siquiera los propios profesores. Es decir, que yo creo que hace falta que entre el aire fresco de la renovación. Y lo que señalabas de ese profesor que es movido de un sitio para otro, claro, es que me acuerdo que una vez fui a dar una conferencia en Jaén y el primero que levantó la mano fue un profesor. Y cuando terminé la conferencia, me vinieron a protegerme los que me habían invitado diciendo, es que este era el líder de Democracia Nueva, no sé, ahora estará en Vox, supongo. Y decía, entonces, es un tipo que crea problemas en el instituto y lo que hace la administración es que cada año le envía de un sitio a otro. Protestan los profesores. Bueno, ¿cómo es posible? De hecho, hace poco leí en la prensa que 2 funcionarios de prisiones han sido inhabilitados durante 8 años porque torturaron a un preso y hace no mucho a otro funcionario de prisiones le han expulsado directamente de la función pública porque le cortó el pelo sin su permiso. Es decir, que a lo mejor hay 700.000 profesores, a lo mejor algún despido o alguna sanción de esta imponente tendría que haber. Y en la universidad digo lo mismo. Me acuerdo en la Facultad de Físicas de la Complutense, me contaba un compañero que hay un profesor titular que iba con un hacha por los pasillos. Y todo el mundo lo sabe. Y claro, ¿y quién mete mano a eso? O sea que sí, tiene razón, ¿verdad? Bueno, lo de la función pública es que tenemos que cambiarlo radicalmente. Sí. Esto de que eres funcionario y tienes un empleo de por vida, claro, nosotros somos funcionarios, estamos muy bien, pero es verdad que eso también incentiva al que puedas cambiar, pero hay casos en que no es así y no hay nada que hacer. O hay muy poco que hacer. Bueno, pues muchas gracias.
Si os parece, no quiero yo cortar, pero ya vi que ya algunos han empezado a marcharse y tal, y tampoco... Sí, muy bien. Así que nada, muchísimas gracias y enhorabuena, Rafa.